de equilibrio estático y elasticidad. Bueno, primero que nada, ¿qué es el equilibrio? El equilibrio no solamente es cuando uno está así y ya no se va ni para un lado ni para el otro, y está en un lugar quieto. No solo es eso, sino también el equilibrio. Vamos a poner equilibrio. El equilibrio en general, no el estático, todavía no entramos a eso. El equilibrio en sí es cuando la velocidad lineal, específicamente en el centro de masa, es igual a 0 y la velocidad angular es igual a 0. Es decir, en pocas palabras, cuando las velocidades, ya sea la lineal o la angular, son constantes. ¿Esto qué quiere decir? No solamente el equilibrio es cuando uno se está moviendo, cuando uno no se está moviendo, sino también cuando uno se está moviendo de un lado a otro. Si nosotros estamos moviéndonos a una velocidad constante o estamos dando vueltas a una velocidad constante, estamos en un momento que se llama equilibrio. Ahora bien, el equilibrio estático también incluye estas dos. Pero más que nada, el 0 es representado cuando uno no se está moviendo. Estático, no se mueve. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo, por ejemplo, puedo dibujar aquí una persona. Vamos a dibujar aquí una persona. Esta niña, una niña. Esta niña puede moverse de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá o de aquí para allá. Pero, ¿qué va a pasar con esta niña? Borrador. Si esta niña se queda ahí quieta, sin hacer nada, si queda aquí sin hacer nada, ¿qué es lo que sucede? Pueden pasar muchas cosas. Aquí el viento, puede pasar el viento y no se puede mover. Puede pasar otra vez el viento y no se mueve, o sea, le vale a la niña y no se mueve. O por ejemplo pasa un temblor y no se mueve. O sea, ¿qué sucede aquí? La niña se está manteniendo en esta posición sin importar todo lo que pase para acá, para acá, para acá. Es decir, que al momento de que pasa todo lo que le pase a esta niña, si el viento va para acá, ¿ella qué va a hacer? Ella se va a ir hacia acá. Si el piso se mueve hacia arriba, ella se va hacia abajo. Si aplicamos aquí todo esto, lo de que es Newton, podemos decir que la sumatoria de las fuerzas externas, que van a ser igual, esta va hacia este lado y esta hacia el otro. Entonces, va a ser igual a 0. Porque se cancela. O sea, llega un punto en el que al cancelarse esas fuerzas externas en esta niña, no se va a llegar a mover. Se va a mantener ahí quieta debido a que está repeliendo, que está reaccionando de forma contraria a lo que se le está recibiendo. De igual forma, borrador. De igual forma, por ejemplo, la niña está dando vueltas hacia acá, pero está en un juego y el juego va hacia acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sería como si la niña no se estuviera moviendo. Entonces, sabemos que la fuerza en el movimiento angular o en el movimiento rotacional es la torca.
Entonces, nuestra torque externa va a ser igual manera 0. Entonces, este es equilibrio estático. Cuando las fuerzas externas, ya sea fuerza lineal o fuerza rotacional, son igual a 0, se cancelan debido al objeto que esté ahí. Obviamente esto es más fácil cuando tenemos, por ejemplo, un objeto rígido, es decir, que no se está moviendo. Como les había dicho de la niña, si aquí va el viento hacia acá, pues el danguito se va a quedar acá. Pero ¿qué sucede al momento? Pero ¿qué sucede al momento de que este danguito se quiera mover hacia acá abajo, hacia acá arriba? ¿Qué es lo que le hace que la fuerza o que tenga un equilibrio? Lo que todo nos sostiene, la gravedad. Pero, por ejemplo, si este danguito, creamos que no es un danguito, más bien es algo raro. Vamos a hacer como un alien, así. Es un alien. ¿Qué pasa con este alien? Este alien en sí tiene algo que nosotros no sabemos y que se debe de calcular. Este alien, si lo queremos ver como una masa total, podemos dividir en varios puntitos. Así, varios puntitos, que lo llenen todo. Pero ¿cómo vamos a saber cuánto vale cada puntito? Si ustedes recuerdan, había algo que era parecido a esto, que era la sumatoria del cálculo en X del centro de masa. ¿El centro de masa qué es? El centro de masa es de toda esta masa, de todo este alien que hay, ¿cuál es el punto exacto en el que todo se está aplicando? O sea, en donde todo se concentra. Esto es decir, para saber en X, las coordenadas en X de igual forma es en Y, es lo mismo, no cambia. Para esto, ¿qué se necesita? Para esto solo es una simple división, que es igual el número de partículas que hay aquí, que vamos a calcular, por su masa de cada una, por, ¿qué más será? Por su posición en X de cada una. O sea, esta tiene una posición, esta tiene otra, e igual forma la masa. Y todo esto se va a dividir entre la masa de todos, la sumatoria de todos. Esto es lo mismo en Y, pero aquí es con X. Ya no cambia el relativo. Pero ahora bien, ¿cómo podemos calcular el de gravedad? Para que este se vaya para acá, ella tiene un movimiento que la lleva hacia arriba, pero ella dice, no, yo me voy hacia abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a utilizar la gravedad. Esto es sencillo. Esto en sí ya no lo vamos a llamar centro de masa, sino lo vamos a llamar centro de gravedad. De igual forma vamos a utilizar coordenadas en X y coordenadas en Y. Y ahora va a ser CG, sumatoria de YCG, el centro de gravedad. Esto es de igual forma aquí. Pero ¿qué va a pasar? Solo va a cambiar una cosita. MI, XI, y todo esto se va a multiplicar por la gravedad. O sea, cada uno de los valores de aquí se van a multiplicar por la gravedad. O sea, M1 por X1
se va a multiplicar por la gravedad y más m2x2g más m3x y etc. Solo eso va a cambiar porque abajo sí va a ser lo mismo, xy sobre mi. Y eso es todo. Y así es como podemos calcular el centro de gravedad. Y ahora bien, lo único que nos falta ver es la elasticidad, porque ya vimos el equilibrio estático y sus generalidades como es el centro de gravedad. ¿Qué es la elasticidad? Ustedes se van a preguntar, ¿qué tiene que ver el equilibrio estático con la elasticidad? Yo también me pregunté eso, pero me puse a estudiar. Me puse a estudiar y supe que, por ejemplo, tenemos aquí un cuadrado. Este cuadrado, ¿qué le va a pasar? Si nosotros estamos haciendo presión aquí, presión aquí, presión aquí, presión aquí, ¿qué va a suceder? Aquí en el cuadrado o rectángulo, como ustedes lo vean, este no va a estar en equilibrio. O sí lo va a estar, pero va a pasar algo. Se va a deformar. ¿Por qué se va a deformar? Por todas las fuerzas que se están cancelando. Dependiendo de todas las fuerzas que estén aquí. Este es un sólido. O sea, imagínense un cuadrado nada más. Este cuadradito, al ser un sólido, tiene propiedades de elasticidad. Es decir, se puede llegar a comprimir o a expandir. Entonces, al tener todas estas fuerzas, este cuadrado se puede llegar a hacer más pequeño. Y así está. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿y cómo sabe que se deforma o que se llega a comprimir o a expandir? Hay una fórmula que es el módulo de elasticidad. Hay distintas fórmulas de distintas personas, pero la más general es el módulo. El módulo de elasticidad va a ser igual al esfuerzo sobre la deformación. Es decir, el esfuerzo es todo lo que le haces al objeto, todo lo que le haces a este objeto. La deformación es la diferencia de X. Es decir, qué tanto se movió, qué tanto cambió su forma. Esta es la deformación. Hay otra fórmula que, a ver si me acuerdo, que es igual a... no me acuerdo. Aquí lo tengo. En esta, ¿qué sucede? Aquí se aplica la fuerza, aquí se aplica el área del objeto, aquí se ve la diferencial y la diferencial de lo que había cambiado y lo que medía antes. Eso es el módulo de Young. Es algo raro. Y había la otra que es... Bueno, todos son casi iguales, pero pues bueno, no es de más anotarla. Esta creo que es la más relevante de las otras que yo tenía, porque esta, como pueden ver, lo utilicé en un cuadrado, pero en un cuadrado plano, en algo que no tiene volumen. Ahora bien, ¿qué sucede si tenemos una figura que tiene volumen? Eso sería horrible. No es cierto. Si tenemos
Vamos a hacer un cubo. Un cubito. ¡Ah, qué hermoso cubo! Este cubo, si le aplicamos presión hacia todos los lados, ya sea en X, en Y y en Z, ahora no solo va a ser un esfuerzo que vaya hacia acá y hacia acá y hacia acá y hacia acá, sino también va a haber de Z. Aquí el esfuerzo va a ser en X, en Y y en Z, lo cual estos dos no lo aplican de tal forma, porque aquí ven, si aquí ven es área y aquí son lados, pero para eso está la fórmula de B. Esta B no me acuerdo por quién era, pero soy la idea. La B nada más es la diferencial de presión. La diferencial de presión es, por ejemplo, tengo este marcador y lo estoy presionando, presionando, presionando hasta ver qué pasa. Solo es eso. Porque si quieres deformar algo que tiene, ahora sí que literalmente, un volumen, entonces no se va a llegar a romper a menos de que le apliques la presión en las tres componentes que tiene. Y nada más se divide todo eso entre la diferencial del volumen, qué tanto cambió su volumen. Aquí faltó el otro, el cubito chiquito. No quedó tan bonito, pero bueno. Ahí está el otro cubito cuando se comprimió. Entonces, aquí es la diferencia del volumen sobre el volumen inicial. Y eso sería todo. Y no les dije por qué es. Porque es elástico. Porque es un equilibrio. Pues como ya lo notaron, aquí las fuerzas. Con otro color. ¿Qué pasa con estas fuerzas? No, esta no era con estas fuerzas con otro color aquí para que se den cuenta, si no se dieron cuenta. Las fuerzas externas o la torca se repelen, se hacen cero. La sumatoria de todas estas fuerzas se da cero. Entonces, la elasticidad es más que nada una diferencia, es el resultado de un equilibrio estático. Eso sería todo. Gracias.